Gracias, buenos días. Son buenos. Como el Señor todos los días son buenos. Y todo el tiempo, las 24 horas, incluso en las situaciones difíciles. Son buenas porque ahí Dios está haciendo un trabajo muy especial de formar nuestro carácter, que necesita cambiar para ser como el de Jesús, mansos y humildes. Amén. Gracias, Padre, por esta oportunidad una vez más de compartir tu palabra y por cada persona que está aquí. Señor, edifica a cada uno, especialmente a tus siervos, Dios. Gracias por la alabanza y los testimonios. Y, Señor, por mi esposa también, bendice a cada uno, Padre. Tú conoces todo de nosotros, sabes lo que necesitamos. Y por eso tú puedes darnos de forma personalizada la medicina divina que es buena para cada uno de nosotros. Gracias. Estamos aquí, Señor, para aprender más y más de ti, Maestro perfecto, santo, omnisciente Cristo. Gracias, enséñanos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo? Amén. Es como está mejor. La vida del ser humano, desde que empieza de niño, es un rosario de preguntas y respuestas. Y los niños son preguntones. Cuando un niño no es preguntón, algo le pasa. Es curioso que esos niños que tienen dislexias o que tienen, ¿cómo lo llaman ahora? Que se parece que cada vez hay más, que son diferentes y autistas, no preguntan, no hablan, están dentro de sí mismos desde niños. Y por tanto es una señal clara de que si un niño no pregunta, algo hay ahí que le estorba. ¿Por qué? Dios ha puesto en el corazón del hombre pues un deseo de aprender del Creador. Aprender es fundamental y solo aprende el que pregunta. Nadie nace sabiendo, solamente a llorar. Eso lo saben rápidamente, no se lo enseña a nadie. ¿Por qué? Porque biológicamente reaccionan a cualquier dolor o al hambre simplemente, ¿no? Y entonces tenemos en nuestra casa una bisnieta que es muy tragona y enseguida berrea y tiene 15 días. Entonces necesitamos aprender. Sabes que la vida eterna consistirá en conocerle a Él. Por lo tanto, Él se va a dar a conocer, nos va a enseñar cómo es, qué planes tiene en la eternidad, en los nuevos cielos y la nueva tierra, y nosotros embelesados a aprender. Cuando disfrutas aprendiendo, porque satisface el aprendizaje, satisface esa curiosidad que es sana, ese anhelo de descubrir el porqué de las cosas y el para qué. Pues entonces eso te motiva a preguntar y a preguntar más y más. Los maestros que tienen ese carácter flemático y por lo tanto tienen más paciencia que otros ministros, pues no les molesta que los alumnos pregunten. Es más, les agrada. Y bueno, pues
tanto tenemos que aprender que yo hago preguntas a Dios, le hago preguntas a mi mujer, le hago preguntas a todo el que pillo, si puedo. Y algunas veces a una persona la miro a la cara y la digo: ¿estás seguro de que si hoy te mueres vas al cielo? ¡Ah! Vaya pregunta. Pero era fundamental. O más sencillo: ¿tú sabes que vas a morir? Y algunos es que no se enfrentan con esas preguntas, y fíjate si son trascendentales, que enfrentan el asunto más crucial, inevitable, y que el hombre debe de resolver. Y solo aquellos que viven ciegos y sin entendimiento por su soberbia no hacen preguntas y se empeñan en dar respuestas sin conocer. ¿Por qué? Piensan que ellos son pues dueños de todas las verdades y que han ido fabricando por sí mismos o por tener los oídos sucios y seguir y escuchar al diablo o las voces del mundo. Y no recibe enseñanza el soberbio. No. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Para aprender y preguntar hay que tener algo de humildad, porque preguntar es como una humillación. Es como decir: soy ignorante. Soy un ignorante. A ver, di conmigo: soy un ignorante. ¿Lo soy o no? ¿Hay aquí algún super sabio? Somos unos ignorantes, hombre. Y sabemos tan poco. Sabemos tan poco. Yo llevo 45 años sirviendo al Señor y todavía sé poco de Él. La verdad es que lo que me enseña y lo que sé de Él es porque Él me lo concede, me es de momento suficiente para agarrarme con todas mis fuerzas a su misericordia, a su amor y a vivir en su gracia. Me es suficiente, pero quiero más. Y soy un preguntón con Dios. Orar muchas veces es preguntarle a Dios. Y por eso Jesús no le enseñó a predicar a sus discípulos, pero sí les enseñó a orar, a preguntar y a responder y a escuchar las respuestas de Dios, que siempre las da a los que tienen confianza en que Él no está sordo y que es bueno y que quiere siempre nuestro bien. Amén. Aprendamos a preguntar. Y dice Marcos 10, del 1 al 9, levantándose de allí vino Jesús a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. Vivimos en un mundo babilónico en el que las preguntas son maliciosas. Las preguntas son precisamente para ver si te hacen caer en una trampa. Y especialmente a los que predicamos el Evangelio. Vienen los incrédulos, los blasfemos, especialmente estos ateos snobs de la intelectualidad progre actual, que tienen tal necedad y tal soberbia, ¿no? Que sus preguntas, las preguntas que hacen cuando tú testificas, evangelizas, pues son preguntas perversas, con malas intenciones. Y en este caso vienen a preguntar los hipócritas religiosos fariseos a Jesús para tentarle. Te digo esto porque te harán preguntas para tentarte. Por ejemplo, una mujer en una campaña que tuvimos en
allá en Coruña, en medio de la campaña, comenzó a gritar: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Una buena pregunta. Pues yo tengo la respuesta: allí. ¿Pero allí dónde? Allí. Y venga a insistir: ¿pero allí dónde? Pues ya te estoy diciendo que allí. Y claro, se pone la cosa caliente, y entonces al final le digo: allí donde vayas, Dios está. Ay, ¿qué te has creído? Es omnipresente. Entonces, preguntas perversas. Esa pobre mujer desequilibrada, pues pretendía culparle a Dios por los incendios que ha habido, que está habiendo, y por las guerras, los terremotos. Y claro que en cierta manera es responsable, pero no culpable. Es responsable. Oh, claro. O es que se le va el pensamiento y no se entera, no se da cuenta de lo que pasa. No, él es autor. Él es juez. Y está quebrantando este mundo para ver si las personas aprenden a hacer las preguntas sabias, verdaderas. Dios, si existe, quiero conocerte, si existes. Quiero conocerte. Ten misericordia de mí, muéstrate a mi vida. Y aquellos que en lugar de blasfemar contra Dios, es terrible que hayan sacado por la televisión un hombre en su coche, pasando al lado por las llamas que estaban cerca de la carretera, blasfemando contra Dios. Esa blasfemia tan, pues, española, vergonzosa. Y lo sacan. Ay, si las personas se pusieran de rodillas y pidieran al Señor socorro. ¿No tendrás tú misericordia de nosotros, Dios? Hemos pecado, merecemos esto y mucho más, pero ten misericordia. Nosotros hemos orado para que lloviera, y siempre que oramos para que llueva, llueve. Hemos orado para que no lluevan las campañas, y en todas las campañas que estamos haciendo, que hemos hecho este año ya, ha habido amenaza de lluvia, y no ha llovido. Terminamos la campaña en Coruña, y nada más terminar, ¡rum!, la lluvia, porque para mí la lluvia es una señal de gracia de Dios. Qué buena es la lluvia. Sin agua no viviríamos, y Dios nos la da gratis. Las instituciones gubernamentales la cobran cada vez más cara, y va a ser, pero, un producto carísimo, porque luego viene Dios y no valoráis la lluvia ni pedís mi lluvia, pues os voy a dar sequía hasta que se os pegue la lengua al paladar, como está pasando en la corrompida Europa. ¿Pero qué creemos, hombre? ¡Ay! Le vinieron y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Fíjate qué pregunta. Una pregunta muy interesante en este tiempo, porque los divorcios han aumentado a tal nivel que son ya más que los que se casan, los que se divorcian. Es decir, que matrimonios que igual llevan 30 años o incluso 40 casados, les da la tentación diabólica, o dejan de soportarse, porque es que hay muchas parejas que no se aman, se soportan, conviven para pagar menos impuestos, compartir lo que tienen para tal, y se adaptan, bueno, se simpatizan, pero amarse, amigo mío, es otra historia. En nuestras bodas, que son especiales y los que las conocen se dan cuenta, y es curioso, el Señor me da la boda de un nieto cada año, o de dos nietos al año, porque tengo tantos, y que yo oro para que Dios los case bien casados, porque más vale estar solo que mal acompañado. Pues
en nuestras bodas se seguía un poco el rito de que los que se casan pues, se comprometan a amarse hasta la muerte. Pero ¿qué tiene que ver el amor con la muerte? Solamente tiene que ver con la muerte de Cristo, que por amor dio la vida para pagar por nuestros pecados que merecían la muerte. Y entonces hemos cambiado para decir que digan amor eterno, porque después de la muerte los que estamos enamorados nos vamos a seguir amando. Si Dios es amor, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ayer hizo 56 años que mi esposa, que ha dado testimonio, y yo nos casamos. Ayer, 56 años. Y aquí estamos juntos, no hasta la muerte. Tenemos conciencia de que eternamente estaremos amándonos en el amor de Cristo. Sí. Así que, ¿qué diferencia? Por lo tanto, no cabe ni siquiera el pensamiento del divorcio entre nosotros. Al contrario, está el pensamiento del Señor: qué bueno sería que cuando nos toque partir, que nos lleves juntos. Bueno, pero en cualquier caso que sea tu voluntad. Queridos hermanos, ¿es lícito que el marido repudie a su mujer? La pregunta era terrible, porque, bueno, Jesús les respondió y les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y claro, existe el divorcio, incluso que es conforme a la voluntad de Dios, pero vamos a descubrir cuál es. Pero en realidad el divorcio siempre viene por el pecado. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. El problema es que muchas parejas no son el resultado de que Dios les haya juntado. Se han juntado ellos, se han ajuntado. Bueno, pues se han ayuntado, que es una forma de decirlo, y generalmente, pues eróticamente, sexualmente o por romanticismos, y lo que se considera un amor humano, ¿no? Eso no es amor. Y por eso a todas las parejas, y aquí las hay, voy a hacerles una pregunta. Si tú estás conviviendo con una mujer que no es tu esposa, ¿qué es eso? ¿Qué clase de relación es esa? Si no es Dios quien te junta con ella, ¿quién te está juntando con ella? ¿Tu carne? ¿Tu lujuria? ¿Tu egoísmo? ¿Tu comodidad para tener una sirvienta tan barata, gratis? Aunque luego algunos no se dan cuenta que esas sirvientas gratis les salen carísimas. Claro. Entonces, esas son preguntas. Porque le preguntaron a Jesús para tentarle con esta pregunta, porque si decía que no era lícito el divorcio, le podían acusar de ir contra la ley dada a través de Moisés, que fue la Torá, la ley de Dios. Pero Moisés tuvo ahí un desliz de relajar, de, bueno,
suavizar la ley, humanizarla y dar permiso de divorcio por cualquier causa. Basta que el hombre lo deseara. Esta es la realidad. Claro, entonces yo conozco los cambios históricos con el divorcio en España. Mi padre y mi madre no pudieron divorciarse hasta que no se lo permitió la ley. Cuando estaban casi a tiros, literalmente, pues no había manera de que la mujer pidiera el divorcio. Y creo que es un avance bueno y malo. Es bueno cuando es justo el divorcio. Y lo sigue diciendo después, que cuando le volvieron a preguntar, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, versículo 10. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y entonces luego habla claramente de que solo es por la fornicación la única motivación del divorcio legítimo. Y la fornicación, que viene de la palabra porneia, no significa solo la relación de sexo, de adulterio, de lujuria, sino de brujería o hechicería. La porneia es muy amplia. Entonces, por esa causa sí, el hombre puede divorciarse. Y hoy la mujer también, que además, pues en la Biblia no lo legaliza, porque en realidad la mujer puede tener la gracia de Dios para salvar el matrimonio más que el hombre. Y aquí tengo una prueba. Si no fuera porque mi esposa la convirtió el Señor 8 años antes que a mí, ya habríamos estado divorciados hace 54 años. Porque el asunto estaba que ardía. Igual que con mis padres, la historia se repite. Pero ella conoció al Señor y me siguió amando y bendiciendo, devolviendo bien por mal a un marido canalla durante 8 años. Así que por eso después dice que si el marido incrédulo consiente en vivir con su mujer creyente, pues que la mujer no se separe, o al revés. Si la mujer incrédula consiente en vivir con un marido creyente, que no se separe, porque puede el creyente santificar al incrédulo y llevarlo. Que al final, ¿qué es lo más importante? El orgullo herido del macho que ha sido acorneado, que bueno, más que acorneado, que ha experimentado la cornamenta, o al revés, la herida de la mujer que rabiosamente dice: me la vas a pagar, me la has hecho y me la vas a pagar. Y lo mete en la cárcel, como hay no sé cuántos ahora mismo en España, en la cárcel, porque han descubierto adulterio. Y al final, ¿quién lo paga? Los hijos. Vaya tragedias, por orgullo. Pero si el adúltero se humilla, pide perdón, ¿la mujer deberá perdonarle? Y sí, claro, ¿por qué no va a perdonarle? Y si la mujer comete adulterio y se arrepiente de todo corazón y pide perdón a su marido, ¿el marido la podrá perdonar? ¿Deberá perdonarla? El Señor dice que sí. Dice que sí. Ahora, los hombres son los que menos perdonan el adulterio de las mujeres, porque el orgullo del macho, eso es lo que
ahí es donde más queda herido. Y solo un milagro de gracia de Dios, de bondad de Dios, de amor de Dios, puede llevarle a perdonar. Qué bueno es el Señor, amén. Amén, solo Él. Y bueno, pues la respuesta es que una vez casados en el Señor, los cónyuges deben de perseverar en la comunión con Dios y en la unidad. Son uno solo. Es un milagro que dos personas completamente diferentes, porque eso de que somos iguales, los hombres y las mujeres, venga, pero ¿a dónde vas? Somos diferentes, ni más ni menos. No es más el hombre que la mujer, quizá incluso es menos inteligente y menos esforzado y menos valiente, si quiero analizar un poco con sinceridad, aunque también la mujer tiene lo suyo. Es más vanidosa, es más dominadora y quiere montarse en los hombros del hombre y decirle: arre que te vas a enterar. Algunos machotes como yo oía en el País Vasco: en mi casa mando yo, mientras no está mi mujer. Pues que esto es la realidad. Esta es la realidad. Y eso es lo que pasó con Eva. Eva se saltó a la torera a su marido y se puso a jugar con la serpiente. Y las mujeres, que son muy, muy curiosonas, no solo hacen preguntas, investigan. Yo siempre digo, la mujer puede hacer varias cosas a la vez, el hombre no. El hombre solo una y bum, bum. Pero eso es peligroso. Eso es peligroso. Y bueno, preguntad, más sabio es el que hace preguntas verdaderas, importantes, que quienes responden verdades, incluso. Porque cuando respondes una verdad no ha sido tuya, la has recibido de alguien o de la Biblia, pero no es una verdad tuya. Pero la pregunta sí es tuya. Fíjate qué diferencia. La pregunta es tuya, personal. Por lo tanto, y Dios dice en Isaías 45, algo que yo me he agarrado con todas mis fuerzas, y soy un preguntón con Dios. 45, 9 a 11 dice así: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre: ¿por qué engendraste? Y a la mujer: ¿por qué diste a luz? Ay de aquel que pretenda soberbiamente hacerle preguntas a Dios. Muchos dicen: si Dios existiera se tenía que presentarme a mí, porque yo soy muy importante, hombre. Tú eres un gusanito. ¿Qué te has creído? Y no se presenta, y no se manifiesta, y no se revela a los que se creen que, bueno, que Dios les tiene que poner una alfombra, para que esos soberbios entren en el palacio de Dios. Ay, por tanto, de aquellos que contienden contra Dios, de aquellos que se quejan de ¿por qué me engendraste, Padre? ¿Por qué? Y por lo tanto deshonran al Padre y a la Madre. Y por eso dice a la mujer: ¿por qué diste a luz? Porque están renegados, porque están amargados, porque están, algunos llegan a un punto de amargura, que no quieren tener hijos porque se sienten, pues eso, tan amargados de existir, que piensan que traer niños a este mundo es traerlos a un infierno. Pues no es cierto. Si eres un matrimonio bendito, unido en el amor de Dios, Él quiere darte niños para Él,
y para que la familia crezca y se multiplique, manifestando el amor. Si no hay niños en un matrimonio, qué tragedia y qué miseria. Aunque a algunos no se les puede culpar, porque o se casaron tarde o no han tenido la gracia de Dios para tenerlos. Hemos orado por docenas, no sé, o cientos de parejas que no podían tener hijos. Y el Señor se los ha concedido. Se los ha concedido. Son muchísimos casos. Y bueno, pues yo, gracias a Dios, me nacen cada año un bisnieto o dos. Ahora ya hay 2 bisnietos más en camino, que son hasta el 9, 8 y 9. Bueno, imagínate con todos los nietos que se nos van casando. ¡Qué bendición! Pero eso es en aquellos que no cuestionan a Dios en el sentido soberbio, pero que humildemente le hacen preguntas, porque mira cuál es la conclusión de este planteamiento de Dios. Versículo 11, así dice Yahvé, el Santo de Israel y su formador, es decir, Padre e Hijo, preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo le pregunto, ¿cómo eres, Señor? Quiero conocerte un poco más. Háblame. Y tendré más fe. Háblame de la obra de tus manos. Somos obra tuya. Háblame de mi esposa, de mis hijos, de mis yernos, mis nueras, mis nietos, mis bisnietos. Háblame de mis hermanos. Háblame de las cosas que van a suceder. Y por eso acabo de terminar, mi esposa me ha ayudado, el segundo libro de palabras proféticas, que estoy seguro va a ser de un impacto mayor que el primero. Y son revelaciones en respuesta a las preguntas de Dios. Dios no está sordo ni está mudo, y Él habla, quiere hablar con sus hijos, como un buen padre le gusta hablar con sus hijos, ¿o no? Somos padres y ¿qué queremos? Comunicación. Qué triste, una de las tragedias más grandes en las familias de hoy es que los padres no hablan con sus hijos, les dan dinero, les dejan, pero no hablan con ellos. Y si hablan, pues los hijos solo escuchan hablar de dinero, de fútbol, de no sé qué. Ay, amigos. Y preguntadme. Quiero pedirte, por favor, que salgas de esta reunión con un anhelo de hacerle preguntas a Dios, en humildad, porque hemos reconocido que somos ignorantes, que sabemos tan poco. Y hay tanto que aprender. Es necesario preguntarle. Sí, la pregunta más famosa en la literatura universal, pues está hecha en un personaje del más conocido escritor, después del mayor escritor de la historia, después de Cervantes, que es Shakespeare, es el segundo, ¿no? Y en una de las historias escritas por Shakespeare está Hamlet, que es la historia de un príncipe de Inglaterra, ¿no? Y aparece la famosa pregunta, que es fundamental. Está considerada en la filosofía como la pregunta indispensable, única, casi. Sabiendo la respuesta ya no hace falta más preguntas. Y Hamlet, con una calavera humana en una mano, mirándola, dijo la famosa frase: "To be or not to be, that is the question". Mi inglés no es muy bueno, pero quiero aprender. Y la respuesta es: ser
o no ser? Esta es la pregunta. ¿Eres o no eres? Solo es aquel que está en el que existe desde siempre y para siempre, y es el que da el ser, el existir, a quien quiere darlo, y se lo da a los humildes que quieren ser como Él. Esta es la pregunta. Y bueno, pues el que tenga la respuesta, pues como dijo un proverbio oriental, el que encuentra la verdad por la mañana ya se puede morir por la tarde. Ya está. Y la verdad no es filosofía, no es ni siquiera la Biblia, que solamente la Biblia nos lleva a conocer la verdad. La verdad es Cristo, que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es toda la verdad. Aleluya. Bueno, pues esta pregunta nos la hace también el Salmo 89. Es curioso, esta pregunta de la que hemos hablado de Handel, ser o no ser. Salmo 89, 47 y 48. Salmo 89, a ver si lo... 89, 47 y 48. Recuerda cuán breve es mi tiempo. Pero hablando con Dios. Recuerda, Dios, no te olvides que me has concedido muy poco tiempo. La vida, incluso la de aquellos que es más larga, resulta que es breve, es un pequeño espacio de tiempo. En la eternidad no es nada. Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? Vaya pregunta. La respuesta es que no nos ha creado en vano, pero después dice: ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Estas son las grandes preguntas. ¿Hay algún hombre que no vea la muerte? Yo soy uno de ellos. Juan 8, 53, creo. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. No sé si es Juan 8, 52. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Ese es el versículo? ¿Está ahí? ¿No lo habéis puesto? Bueno, léelo. Nunca verá muerte. ¿Sabes por qué? Porque los que guardamos la palabra del Señor por la gracia del Espíritu Santo, si no es imposible guardarla, obedecerla, cuando nos llegue la hora, no vendrá el ángel de la muerte a por nuestra alma. No aparecerá. Vendrán los ángeles del Señor y tomarán nuestra alma y la llevarán arriba. La muerte no la veremos. Está vencida por Jesucristo. Así que, ¿por qué tener miedo a la muerte? Hay otra pregunta. ¿Eres libre del miedo a la muerte? Porque todo ser humano, enseguida que es niño, empieza a tener miedo a la muerte. Sobre todo cuando ven los niños que se muere la abuela, el abuelo, o qué sé yo, o otro familiar, yo qué sé. Y es curioso que los niños a veces preguntan: abuelo, ¿tú también te vas a morir? Y yo le digo: no, yo voy a irme con el Señor cuando me llegue la hora, pero no morir. No, la muerte es para los que tienen que pagar por el pecado. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es salvación y vida eterna.
Sí. Así que, bueno, pues leemos en Lucas otra pregunta muy curiosa, que hoy ya es tremendo hacerla, como la hicieron los apóstoles a Jesús. En Lucas 13:22, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Madre mía, ¿tú qué crees? Si se acabara el mundo, como ya quieren ya hasta, vamos, se repite, esto es el apocalipsis, esto, y están creando pánico, va a haber guerras atómicas, si se acabara el mundo, que Dios lo acabará, ¿cuántos serían salvos? Vaya pregunta. Si nosotros estuviéramos aquí y hubiera un terremoto y nos quedáramos todos aquí aplastados, ¿cuántos iríamos arriba y cuántos serían llevados abajo al Seol? Como Jesús habló en la parábola del rico y Lázaro. Murió el rico abajo, por avaro. Murió el pobre Lázaro arriba, por ser manso y humilde y temeroso de Dios. Es una gran pregunta. Son pocos los que se salvan, y Jesús les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Esforzarnos, sí, a entrar por la puerta estrecha. ¿Qué puerta es esa? Bueno, yo recuerdo cuando era monaguillo y estuve en algunas de las misas de la Basílica de León, me parece que se llama la Basílica de San Isidoro o algo así. Pues allí cada 50 años se abría una puerta que estaba en un lateral y que llamaban la puerta del perdón. Y todos los que entraban por esa puerta, rezando o lo que sea, pues perdón total. Sí. Pero esto es tan ridículo, las religiones, como Satanás las usa para desviar a los alumnos humanos. Solo Jesucristo dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Esfuérzate a entrar en la voluntad de Cristo, que es la perfecta para ti. Esfuérzate en oración, en pedir socorro, auxilio y gracia de Dios, porque solamente por esa puerta se puede llegar al cielo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hermanos míos, fíjate, si la respuesta es que son pocos los que se salvan, que cada día se mueren, no sé, 300.000 o 350.000 personas o más. ¿Cuántos se van arriba? Los niños, los abortos. Se los lleva a todos, porque de los niños es el reino de los cielos. Pero de los adultos, ay Dios mío, no quiero hablar. Yo no soy contable, Dios es tiene contables y Él sabe. Aquellos que están escritos en el libro de la vida, que es el libro de Cristo. Porque los demás no entran. Y cuando el diluvio universal, ¿cuántos se salvaron? ¿Quién sabe? ¿Cómo? 8. No, únicamente 8. Noé, su mujer, sus 3 hijos y sus 3 nueras. 6 y 2, 8. Esto es impresionante. Cuando la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿cuántos se salvaron? En principio parecía que 4,
pero la mujer tenía en el corazón Sodoma, Sodoma. La mujer que nunca pudo ser domada, Sodoma, rebelde, babilónica, corrupta, y incumplió mirar atrás. He visto a tantos que miran atrás y se vuelven, bueno, quizá no estatuas de sal, pero se vuelven indiferentes, carnales, mundanos. Incluso algunos tiran el talit, tiran el manto de Dios y abandonan el ministerio. El que toma el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. No mires atrás. Pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es esforzarse en entrar por la puerta, mirando a Jesús. Él es el ejemplo perfecto, el hombre perfecto, el modelo divino, santo. Y Él nos guarda. Ay, Señor, qué bueno eres, pero qué fuerte lo que tú dices. ¿Son pocos los que se salvan? Pues la respuesta es tristemente sí. Sin embargo, Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento, porque Él quisiera que se salven todos, pero nos ha dado un libre albedrío. Es decir, la libertad. No quiere hijos a la fuerza. Tú, si tienes hijos, quieres que te obedezcan a la fuerza, porque si no les metes un estacazo que los... Pues vaya, Padre. Dios no. Dios quiere hijos que le amemos voluntariamente. Las religiones forman prosélitos a la fuerza, por el dogma, por la letra, por la ley. Pero esos hijos no tienen la comunión que solo puede dar el amor. Dios es amor. Amén. Enamórate de Cristo y entonces Él te dará la facilidad en tus esfuerzos de caminar en el único camino que conduce al cielo. Y bueno, pues dice Romanos 6:22, unos versículos más antes de terminar. Romanos 6, 22 y 23. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pero la pregunta es, ¿has sido libre del pecado? Porque el que practica el pecado, esclavo del pecado es. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Para qué voy a hablar de lo malvado canalla que yo fui y los pecados tan graves que cometí antes de estar con Cristo? Pero de todos ellos me ha librado. Sigo cometiendo errores, pero no voluntariamente. Y de todos ellos, el Señor me perdona cada día, porque el Espíritu Santo me lleva a decirle, perdóname, no quiero ofenderte ni estorbarte. Sigue haciendo tu obra de perfeccionamiento. Así que estamos libres, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. ¿Qué preguntas le vas a hacer al Señor? ¿Qué preguntas le vas a hacer a tu mujer o a tu marido o a tus hijos? Porque es más importante hacer la pregunta sabia si queremos provocar a la reflexión, al despertar de las conciencias, para que anhelen la respuesta correcta que solo el Espíritu Santo da, pero que le puede darla a través de ti.
Amén. Y en su última cena pascual hay allí un diálogo tremendo que no había cuestionado personalmente hasta que no he recibido un poco pues el anhelo de descubrir la gravedad de esa situación, de esa cena. Mateo 26, 20 a 22. Están celebrando la Pascua. Y mientras comían, versículo 20, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Si tuviéramos revelación del Espíritu, y si yo hubiera tenido revelación mayor en el ministerio, habría sabido los Judas que tenía como compañeros. En algunos casos recibí la revelación e intenté pues evitar que ese Judas cometiera su traición. Fíjate qué revelación. Espero que hoy te haga reflexionar mucho. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Cuántos de los que estamos aquí? Porque ya no será uno. Yo espero que no, pero... Entonces, entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Yo me quedaba asombrado. Todos los apóstoles preguntaron: ¿soy yo, Señor? ¿Quién puede hacer esa pregunta? ¿Soy yo el que te va a traicionar, Señor? La hicieron todos porque ninguno de ellos estaba lleno del Espíritu Santo. Porque aquellos que vivimos llenos del Espíritu Santo y no permitimos que la vasija se vacíe de aceite, sino que buscamos que la renueve y la renueve cada día en oración y en humillación y en relación de amor, pues ni se nos ocurre hacer esa pregunta, porque tenemos el testimonio del Espíritu Santo que da a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y que podemos vivir cada día diciendo: Abba Padre. Amén. Dilo conmigo: Abba Padre, papaíto. Así que si yo puedo hablar con Dios y llamarle papá, Padre, ¿cómo voy a plantearme si soy un posible Judas? Sin embargo, aquellos que no están llenos del Espíritu Santo, es normal que tengan esa pregunta: ¿voy a ser salvo? ¿Voy a llegar a la meta? Ay, amigo, la única manera de resolverla es diciendo: Señor, lléname de tu Espíritu y antes de que me pierda, llévame contigo. Llévame contigo. Pero que no tenga yo nunca la duda. La duda no existe porque las cosas son o no son, pero la confusión en este caso, y me maravilla que hicieran esa pregunta a todos. La primera vez que yo predico este tema, de que todos los apóstoles cayeron en la vergüenza de preguntar eso. Después de ser llenos del Espíritu Santo, ninguno volvió a hacer una pregunta parecida. Ninguno dudó en dejarse matar y todos fueron mártires.
¿Por qué? Vivieron por fe, confiando en Dios, a muerte, y en amor, a muerte. Amén. Bueno, pues quiero terminar con una frase de John Fitzgerald Kennedy. Cuando estaba la crisis terrible en Estados Unidos, él dijo una frase curiosa: no preguntes qué puede hacer el gobierno por ti. Aquí estás acabado si preguntas eso. Aquí, si preguntas qué puede hacer el gobierno por ti, es estrujarte un poco más. Yo qué sé qué, ¿para qué voy a hablar? No preguntes qué puede hacer el gobierno por ti, dijo Kennedy, sino pregunta más bien qué podemos hacer juntos para buscar la libertad de nuestro prójimo, de nuestros compatriotas. Pregunta, en lugar de ¿qué va a pasar? Pregunta, ¿qué podemos hacer? Hay mucho que podemos hacer. ¿Cuál? En la voluntad de Cristo todos podemos orar, todos podemos alabar a Dios, todos podemos ayunar, más o menos, y todos los que tenemos un poco de fe podemos llevársela a otros, evangelizar, salvar almas, que es lo más importante. Que Dios te use para salvar a tus familiares, salvar a tus vecinos, salvar al prójimo, porque si estos incendios la gente dice es un infierno, no se imaginan realmente lo que es el infierno verdadero. Pero no por miedo al infierno, sino por amor a Dios y al prójimo, llevemos la salvación de Jesucristo donde quiera que Él nos envíe. Amén. Ahí donde estás, pregúntate y pregúntale a Dios: ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Cuando Pablo tiene su confrontación tremenda camino de Damasco, y el Señor lo deja ciego y lo tira al suelo de su cabalgadura, quebrantando su soberbia religiosa, Pablo hace dos preguntas nada más. ¿Quién eres tú, Señor? Y el Señor le respondió: yo soy el que tú persigues. Pregúntale a Cristo: ¿es Dios? ¿Sabes que es Dios? Yo soy el que tú persigues. Pero también hazte la pregunta: Señor, ¿estoy contigo o contra ti? Porque el que no es conmigo, contra mí es. Ay, amigo, esto es muy serio. Y después, cuando recibe esa respuesta de Cristo, se da cuenta de que está persiguiendo a los que han aceptado a Jesucristo como Mesías, sus compatriotas judíos. Y entonces ya no hace más que otra pregunta: ¿qué quieres que yo haga? La gran pregunta del Padre Nuestro: hágase en mí según tu voluntad, hágase en mí según tu palabra. He aquí tu siervo. Cierra tus ojos y piensa qué preguntas harás, porque hoy seguro que harás preguntas y te preguntarán. ¿Qué dirás cuando te pregunten qué tal el culto? Que no sé qué, yo qué sé. Pues que Dios te dé la gracia de hacer las preguntas sabias que puedan producir, pues eso, despertar las conciencias, producir un interés, pues, de las respuestas más importantes, y que también te dé la gracia de responder en la sabiduría de Dios. Cierra tus ojos y di: Señor, perdóname por cuántas preguntas necias he hecho en mi vida y cuántas respuestas insensatas he dado.
creyendo que sabía lo que ignoraba en realidad. Perdona por nuestras soberbias, Dios mío. Ilumínanos, guíanos, inspíranos para hacerte las preguntas más importantes para nosotros, para nuestros familiares, para nuestro ministerio, para nuestros prójimos. Y úsanos para hacer preguntas de tu espíritu a las personas que tú quieras que preguntemos y también a dar las respuestas que necesitan. Tú eres Dios y no estás sordo y lo sabes todo y nos amas. Quiero aprender a humillarme delante de ti cada día y hacerte las preguntas necesarias. Enséñame tú. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Quieres hoy hacerle la gran pregunta a Jesús? Hágase en mí, Señor. ¿Quieres hacer en mí tu voluntad? Ayúdame a obedecerte, porque solo tu voluntad es perfecta para mi vida. Ponte de pie conmigo y dice: Señor, ¿quieres hacer tu voluntad en mi vida, oh Cristo? Yo lo deseo con todo mi corazón. Hazlo, por favor. Por favor. ¿Qué quieres que yo haga, Jesús? Lo que tú desees, eso es lo bueno para mí. Ayúdame a obedecerte y guárdame del mal, de mí mismo, de mi corazón engañoso, y que yo pueda darte la respuesta con mi obediencia en la gracia y poder de tu Espíritu. Ayúdame, Señor. Guárdame de mí mismo, del diablo y del mundo, porque yo deseo hacer tu voluntad, que es perfecta. Gracias por mis hermanos. Bendícelos, Padre.